Buenas tardes, profesor. Con mi grupo conformado por Jorge Velázquez, Ignacio Pérez, Pablo Sepúlveda, Jorge Alvarado y que les habla Martín Donique, le vamos a presentar nuestro caso clínico de la enfermedad de descompresión. Como introducción, la enfermedad por descompresión, conocida popularmente como la enfermedad descompresiva, es un trastorno raro pero que puede ser fatal y que afecta a muchos buceadores con una frecuencia estimada de un 0,4 por cada 10.000 inmersiones. Sigue siendo un hallazgo clínico significativo y un motivo de inquietud en el ámbito de la medicina de buceo. Esto ocurre cuando la presión del aire disminuye por debajo de las presiones parciales acumuladas de óxido, dióxido de carbono, nitrógeno, helio y vapor de agua en el sistema circulatorio. En este momento pueden formarse burbujas de gas en el torrente sanguíneo durante el proceso de descompresión, lo que lleva a una alteración mecánica de los tejidos. La obstrucción de los vasos sanguíneos y la isquemia resultantes pueden provocar edema y dolor, que pueden imitar los síntomas de un accidente cerebrovascular, y tienen una clasificación en tipo 1, que afecta a músculos, articulaciones y piel; tipo 2, afecta al sistema nervioso central y respiratorio; y el de tipo 3, que combina eh, la enfermedad de descompresión con embolia gaseosa arterial. Para empezar a hablar un poco de la contextualización de nuestro caso clínico, tenemos un veterano militar de 50 años con más de 20 años de experiencia combinada en servicio militar y recreativo y sin antecedentes de enfermedad de descompresión. Acudió a urgencias con dolor intenso e inflamación notable en el hombro derecho. Había realizado una inmersión de pesca submarina alcanzando una profundidad aproximadamente de 21,3 metros. Mientras se encontraba bajo el agua manipulando su escopeta, experimentó un dolor agudo e intenso en el hombro derecho. A pesar de ascender adecuadamente, notó un aumento de la inflamación y un empeoramiento del dolor en el hombro, que se extendía a la parte anterior derecha del tórax. El paciente presentaba graves limitaciones en su rango de movimiento, sin entumecimiento focal ni parestesias asociadas. Antes de esta inmersión y del posterior traumatismo por retropulsión por el contragolpe de su arma, el paciente refirió antecedentes recientes de una caída mecánica a nivel del suelo sobre el hombro derecho. Refirió dolor musculoesquelético leve, pero el paciente negó cualquier limitación en su fuerza, rango de movimiento o actividades de la vida diaria. Tras una evaluación exhaustiva en urgencias, el paciente presentó signos vitales estables y las pruebas de laboratorio mostraron una lesión renal aguda, relacionada con un caso de nefroliatiasis previamente tratado. Una radiografía de hombro reveló cambios degenerativos leves en la articulación acromioclavicular y una tomografía computarizada reveló simultáneamente la presencia de gas en la diáfisis humeral proximal y un edema extenso medial a la base de la apófisis coracoides y los tejidos blandos adyacentes. Ahora pasaremos a la evaluación diagnóstica, en donde se ve que los signos clínicos se refirió a un dolor localizado, sin fiebre, ni signos sistémicos. No había lesiones subcutáneas evidentes, hombro edematoso, sin signos de celulitis. Luego estudios por imagen, tomografía computarizada de tórax y brazo, presencia de gas intramedular en la cabeza humeral, edema de partes blandas sin evidencia de fractura, ausencia de líquido libre o colección purulenta. Luego tenemos la del laboratorio, que indicó leucocitos normales, hemocultivos negativos, pruebas inflamatorias sin elevación significativa. Bueno, y como parte del diagnóstico diferencial, se consideran tres posibles clínicas iniciales, donde tenemos un cuadro donde se explica el posible diagnóstico y una justificación clínica. En la enfermedad por descompresión tenemos que la justificación clínica puede ser por mecanismo de inmersión, el tiempo de aparición y síntomas musculoesqueléticos. También tenemos la fascitis necrosantes, la cual su justificación clínica podría ser el dolor severo más edema, pero sin fiebre o deterioro sistémico. Y por último tendríamos una infección por microorganismos productores o productos del gas. Imagen sugerente, pero sin signos clínicos ni laboratorio compatible. Luego tenemos el diagnóstico definitivo, que en este caso tenemos una enfermedad por descompresión tipo 1, o sea, musculoesquelética.
confirmado por historia de inmersión reciente, aparición inmediata de síntomas, evidencia de gas en tejidos sin signos infecciosos y ausencia de síntomas neurológicos o respiratorios. Como hallazgo adicional e inesperado, tenemos una trombosis venosa aguda de la vena braquial y axilar. Confirmada por ecografía Doppler, se hipotetiza que fue favorecida por el trauma previo y la descompresión. Empezando un poco con la evaluación clínica, tenemos que hubo mejora progresiva del dolor y el edema en las primeras 48 y 72 horas. Bueno, una resolución completa de los síntomas al cuarto día ya de la hospitalización. Y bueno, el paciente estuvo sin complicaciones respiratorias ni neurológicas y se le dio el alta con indicación de evitar futuras inmersiones hasta evaluación medicina hiperbárica. En el tratamiento se le pide al paciente y está recomendado por las guías internacionales que se lleve un tratamiento con oxigenoterapia al 100% por mascarilla con reservorio, aproximadamente 15 litros por minuto, anticoagulación con heparina de bajo peso molecular por la trombosis venosa que presentó nuestro usuario y antibióticos empíricos iniciales suspendidos tras descartar infección. En la discusión de nuestro caso, se resalta que la enfermedad por inmersión puede presentarse con síntomas musculoesqueléticos aislados y puede confundirse con infecciones graves. El hallazgo de gases intramedular sin trauma directo o fractura fue clave para sospechar de esta enfermedad. El tratamiento con oxígeno normovárico, aunque no ideal, puede ser eficaz en pacientes estables sin afectación neurológica, y la trombosis venosa es una asociación rara en esta enfermedad que está probablemente facilitada por el trauma previo y la éstasis vascular que ya presentaba nuestro usuario. En conclusión, tenemos que la enfermedad por descompresión debe sospecharse ante síntomas musculoesqueléticos tras una inmersión, aunque sea aparentemente segura, que la imagen que se le tomó a nuestro usuario puede ayudar en el diagnóstico, pero no debe retrasar el inicio del tratamiento. La oxigenoterapia con flujo alto puede ser eficaz en pacientes estables cuando no está disponible otro tratamiento, y la trombosis venosa debe considerarse en presencia de edema persistente y dolor local, especialmente si hay factores predisponentes. Nuestras referencias, profesor, y muchas gracias por su atención.